Hola, bienvenidos a una nueva sesión de la lectura pública de la Biblia. Mi nombre es Lucas Marín y una vez más estoy muy contento de poder compartir juntos la sesión de hoy, que estoy seguro que te va a ser de muchísima bendición. En primer lugar, nos encontramos con el Salmos 128, donde el salmista hace una acción de gracias al Señor por su amor, poder y fidelidad. Te animo a que cuando lo estés leyendo lo hagas a modo de oración y también puedas que tenga un tinte personal de tu parte, decir por qué cosas también podemos agradecer a Dios. Y entre esas frases que el salmista pone, una que quería destacar es donde él dice: el Señor está conmigo, ¿qué me puede hacer un simple mortal? ¿Quién puede hacernos daño si Dios Todopoderoso está con nosotros? ¿De quién vamos a temer? Te animo a que medites en esto. En la porción relacionada al Antiguo Testamento nos encontramos con Josué 22, del 10 al 34, y el capítulo 23, También lo vas a encontrar ahí, donde las tribus edifican un altar a Dios, y en el pasaje 23 nos encontramos a Josué despidiéndose del pueblo de Israel, las palabras finales, y entre tantas de esas palabras dice: yo les he mostrado todo lo que Dios ha hecho. Ustedes lo han visto, lo han disfrutado, sigan a ese Dios. Es increíble ese pasaje, Josué con el pueblo de Israel, realmente todo lo que lograron, todo lo que Dios hizo a través de su vida, su liderazgo y su propósito. Así que al leer ese pasaje, que te puedo asegurar que Dios te va a hablar. Y en cuanto al Nuevo Testamento, nos encontramos con Juan 15, donde aparece la vid verdadera, Jesús como vid verdadera, y donde entendemos, conocemos, descubrimos que separados de Él nada podemos hacer. Y más adelante Jesús también nos va a hablar respecto al odio del mundo, a qué pasa cuando nos aborrecen. Y Jesús dice: si a mí me aborrecieron, a ustedes también los pueden aborrecer. Así que hay veces donde no le vamos a caer bien a todos a raíz de seguir el Evangelio, de seguir a Jesús, pero así todo nos toca seguir a este Jesús y ser luz donde sea que estemos. Te animo a que puedas compartir esta lectura con alguien más, a que puedas seguir profundizando y creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Ha sido un privilegio compartirte hoy. Que Dios te siga hablando. Bendiciones. Chau, chau. El libro de Salmos, capítulo 118. Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Que todo Israel repita: su fiel amor perdura para siempre. Que los descendientes de Aarón, los sacerdotes, repitan: su fiel amor perdura para siempre. Que todos los que temen al Señor repitan: su fiel amor perdura para siempre. En mi angustia oré al Señor, y el Señor me respondió y me liberó. El Señor está de mi parte, por tanto, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Así es, el Señor está de mi parte, Él me ayudará. Miraré triunfante a los que me odian. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en la gente. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. Aunque me rodearon naciones hostiles, las destruí a todas con la autoridad del Señor. Así fue. Me rodearon y me atacaron, pero las destruí a todas con la autoridad del Señor. Me rodearon como un enjambre de abejas. Se enardecieron contra mí como un fuego crepitante, pero las destruí a todas con la autoridad del Señor. Mis enemigos hicieron todo lo posible para matarme, pero el Señor me rescató. El Señor es mi fuerza y mi canción. Me ha dado la victoria. Se entonan canciones de alegría y de victoria en el campamento de los justos. El fuerte brazo derecho del Señor
ha hecho proezas gloriosas. El fuerte brazo derecho del Señor se levanta triunfante. El fuerte brazo derecho del Señor ha hecho proezas gloriosas. No moriré, sino que viviré, para contar lo que hizo el Señor. El Señor me castigó severamente, pero no me dejó morir. Ábranme las puertas por donde entran los justos, y entraré, y daré las gracias al Señor. Estas puertas conducen a la presencia del Señor, y los justos entran allí. Te doy gracias por contestar mi oración, y por darme la victoria. La piedra que los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es obra del Señor, y es maravilloso verlo. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Te rogamos, Señor, por favor, sálvanos. Te rogamos, por favor, Señor, haznos triunfar. Bendigan al que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. El Señor es Dios y brilla sobre nosotros. Lleven el sacrificio y átenlo con cuerdas sobre el altar. Tú eres mi Dios y te alabaré. Eres mi Dios y te exaltaré. Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. El libro de Josué, capítulo 22. Sin embargo, mientras todavía estaban en Canaán, los hombres de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés se detuvieron al llegar a un lugar llamado Gelilot, cerca del río Jordán, para construir un altar grande e imponente. Entonces, el resto de Israel oyó que los hombres de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés habían construido un altar en Gelilot, a orillas de la tierra de Canaán, en el lado occidental del río Jordán. Entonces, toda la comunidad de Israel se reunió en Silo y se preparó para salir a la guerra contra ellos. Pero antes enviaron una delegación a cargo de Fineés, hijo del sacerdote Eleazar, para hablar con la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. La delegación estaba formada por 10 líderes de Israel. Cada uno pertenecía a una de las 10 tribus y era cabeza de su familia dentro de los clanes de Israel. Cuando llegaron a la tierra de Galaad, les dijeron a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés: Toda la comunidad del Señor exige saber por qué están traicionando al Dios de Israel. ¿Cómo pudieron apartarse del Señor y construirse un altar en rebeldía contra Él? ¿Acaso no fue suficiente el pecado que cometimos en Peor? Hasta el día de hoy, no estamos completamente limpios de ese pecado, incluso después de la plaga que azotó a toda la comunidad del Señor. Y ahora ustedes le dan la espalda al Señor. Si hoy ustedes se rebelan contra el Señor, mañana Él se enojará con todos nosotros. Si necesitan el altar, porque la tierra de ustedes es impura, entonces únanse a nosotros en la tierra del Señor, donde se encuentra el tabernáculo del Señor, y compartan nuestra tierra. Pero no se rebelen contra el Señor ni contra nosotros al construir un altar diferente del altar único y verdadero del Señor, nuestro Dios. ¿Acaso no cayó el enojo divino sobre toda la comunidad de Israel cuando Acán, un miembro del clan de Sera, pecó al robar las cosas que habían sido apartadas para el Señor? Él no fue el único que murió a causa de su pecado. Entonces la gente de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés les respondieron a esos líderes, cabezas de los clanes de Israel: El Señor, el poderoso, es Dios. Es Dios. El Señor, el poderoso, es Dios. Es Dios. Él conoce la verdad y que Israel también la sepa.
Nosotros no construimos el altar por traición o en rebeldía contra el Señor. Si fuera así, no nos perdonen la vida ni un día más. Si en verdad construimos un altar para nosotros, para apartarnos del Señor o para presentar ofrendas quemadas, ofrendas de grano u ofrendas de paz, que el Señor mismo nos castigue. La verdad es que construimos este altar porque tenemos miedo de que, en el futuro, sus descendientes les digan a los nuestros: ¿qué derecho tienen ustedes de adorar al Señor, Dios de Israel? El Señor ha puesto el río Jordán como una barrera entre nuestra gente y ustedes, gente de Rubén y de Gad. Ustedes no tienen derecho de afirmar que pertenecen al Señor. Así, los descendientes de ustedes podrían impedirles a los nuestros que adoraran al Señor. Por eso decidimos construir el altar no para presentar ofrendas quemadas o sacrificios, sino como un monumento conmemorativo. Les recordará a nuestros descendientes y a los de ustedes que nosotros también tenemos el derecho de adorar al Señor en su santuario con nuestros sacrificios, nuestras ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Entonces, sus descendientes no podrán decirles a los nuestros: ustedes no tienen derecho de afirmar que pertenecen al Señor. Si ellos dicen eso, nuestros descendientes podrán responder: miren esta réplica del altar del Señor que construyeron nuestros antepasados. No es para sacrificios ni ofrendas quemadas. Es para recordarnos la relación que ambos tenemos con el Señor. Lejos esté de nosotros rebelarnos contra el Señor o apartarnos de Él al construir nuestro propio altar para presentar sacrificios, ofrendas quemadas y ofrendas de grano. Únicamente el altar del Señor nuestro Dios, que está delante del tabernáculo, puede usarse para ese propósito. Cuando el sacerdote Finees y los líderes de la comunidad, cabezas de los clanes de Israel, oyeron eso de boca de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la media tribu de Manasés, quedaron conformes. Finees, hijo del sacerdote Eleazar, les respondió: Hoy sabemos que el Señor está entre nosotros, porque ustedes no han cometido esa traición contra el Señor como nosotros habíamos pensado. En cambio, han rescatado a Israel de ser destruido por mano del Señor. Después, Finees, hijo del sacerdote Eleazar, y los otros líderes dejaron a la tribu de Rubén y a la tribu de Gad en Galaad y regresaron a la tierra de Canaán para contarles a los israelitas lo que había sucedido. Entonces, todos los israelitas quedaron conformes y alabaron a Dios, y no hablaron más de hacer guerra contra Rubén y Gad. La gente de Rubén y de Gad le puso al altar el nombre de Testigo, porque dijeron: es un testigo entre nosotros y ellos de que el Señor es también nuestro Dios. El libro de Josué, capítulo 23. Pasaron los años, y el Señor le había dado al pueblo de Israel descanso de todos sus enemigos. Josué, quien ya era muy viejo, reunió a todos los ancianos, a los líderes, a los jueces y a los oficiales de Israel. Les dijo: ya estoy muy viejo. Ustedes han visto todo lo que el Señor su Dios hizo por ustedes a lo largo de mi vida. El Señor su Dios peleó por ustedes en contra de sus enemigos. Yo les he repartido para que sea su hogar toda la tierra de las naciones que aún no están conquistadas, y también la de aquellas que ya hemos conquistado, desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, donde se pone el sol. Esta tierra será de ustedes, porque el Señor su Dios, Él mismo, expulsará a toda la gente que ahora vive allí. Ustedes tomarán posesión de esta tierra, tal como el Señor su Dios lo prometió. Por lo tanto,
asegúrense de seguir todo lo que Moisés escribió en el libro de instrucción. No se desvíen de esas palabras, ni a la derecha, ni a la izquierda. Asegúrense de no tener nada que ver con los otros pueblos que aún quedan en esta tierra. Ni siquiera mencionen los nombres de sus dioses y mucho menos juren por ellos, ni los sirvan, ni los adoren. Por el contrario, aférrense bien al Señor su Dios, como lo han hecho hasta ahora. Pues el Señor ha expulsado a naciones grandes y poderosas a favor de ustedes, y hasta ahora nadie ha podido derrotarlos. Cada uno de ustedes hará huir a 1000 hombres del enemigo, porque el Señor su Dios pelea por ustedes tal como lo prometió. Así que asegúrense de amar al Señor su Dios. Pero si se apartan de Él y se aferran a las costumbres de los sobrevivientes de esas naciones que aún quedan entre ustedes y se unen en matrimonio con ellos, entonces tengan por seguro que el Señor su Dios ya no expulsará a esos pueblos de su tierra. En cambio, ellos serán como una red y una trampa para ustedes, como un látigo en la espalda y como zarzas con espinas en los ojos, y ustedes desaparecerán de la buena tierra que el Señor su Dios les ha dado. Dentro de poco moriré. Seguiré el camino de todo ser viviente en este mundo. En lo profundo del corazón, ustedes saben que cada promesa del Señor su Dios se ha cumplido. Ni una sola ha fallado. Pero así como el Señor su Dios les ha dado las buenas cosas que prometió, también traerá calamidad sobre ustedes si lo desobedecen. Los destruirá hasta eliminarlos por completo de esta buena tierra que les ha dado. Si rompen el pacto del Señor su Dios al adorar y al servir a otros dioses, su enojo arderá contra ustedes y pronto desaparecerán de la buena tierra que Él les ha dado. El Evangelio según Juan, capítulo 15. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid. Ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Este es mi mandamiento. Ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. No hay amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando.
Ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos verdaderos, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato: ámense unos a otros. Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. ¿Recuerdan lo que les dije? El esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. Les harán todo eso a causa de mí porque han rechazado a aquel que me envió. Ellos no serían culpables si yo no hubiera venido a hablarles, pero ahora no tienen ninguna excusa por su pecado. Cualquiera que me odia a mí, también odia a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos esas señales tan milagrosas que nadie más podría hacer, no serían culpables. Pero la verdad es que vieron todo lo que hice y aún así nos siguen odiando a mí y a mi Padre. Con eso se cumple lo que está registrado en sus escrituras. Me odiaron sin motivo. A ustedes yo les enviaré el abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Y también ustedes deben dar testimonio de mí porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio.